estoy llamando. Quiero que entres y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Eres la promesa que Cristo nos dejó al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Tú que en mí has morado, toma mi corazón, hazlo tu habitación, no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es sábado 16. Hoy es 16 de julio. 16 de julio, la fiesta de la Virgen del Carmen. Hoy, fiesta de la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen bendita, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen bendita, Santa María, Madre de Dios. Hoy, Virgen del Carmen, Virgen del Monte Carmelo, ese monte famoso donde el rey, recuerden, el profeta Elías, profeta Elías, donde el profeta Elías venció a los profetas de Baal, allí en el Monte Carmelo, allí donde luego aparece Simón Stone y la Virgen se le aparece y le da el escapulario que difunda, y así crece esa advocación de la Virgen del Carmelo, Virgen del Carmen. De ahí proviene del Monte Carmelo, Monte Carmelo. Bendito sea el Señor. Y los carmelitas pues fueron los que difundieron esta bella advocación de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, de los navegantes, ¿no? Una fiesta que tiene mucho arraigo aquí, sobre todo a nivel de Colombia y más en la costa, que todo transcurra como tiene que ser y que no confundamos una cosa con otra. Que la Virgen del Carmen no es sinónimo de parranda, de desorden, todo lo contrario, debe ser motivo para tener un encuentro personal con el Señor y aprender de ella, de su ejemplo. Entonces estamos hoy sábado 16 de julio del 2022, 15ª semana del tiempo ordinario. Bienaventurada Virgen María del Carmen. La historia de esta vocación mariana tiene su origen en el Monte Carmelo, como les comentaba, en Israel, cuyo nombre viene del hebreo y significa jardín de Dios. Eso significa jardín de Dios. Allí vivía el profeta Elías. Por ello, inspirado por él, muchas personas se retiraron allí para llevar una vida santa y austera. Hacia el siglo XI, un grupo de ermitaños procedentes de Europa erigieron una pequeña iglesia sobre las ruinas de una capilla anterior. La dedicaron a la Virgen y fundaron una comunidad en la que vivían bajo la oración y la pobreza, la Orden del Carmelo. Ellos no tenían una advocación especial, sino que manifestaban una devoción particular por la Madre de Dios. Sin embargo, esto cambió cuando la Virgen se le apareció a Simón Stone, general de los hermanos carmelitas. Ella llegó una noche acompañada de una multitud de ángeles y con el escapulario de la orden en sus manos, y dijo: tú y todos los carmelitas
tendrán el privilegio que quien muera con él no padecerá el fuego eterno. Esta devoción se extendió por todo el mundo y hasta los sumos pontífices han recomendado llevar el escapulario. La Virgen del Carmen también es venerada como la patrona de los marineros, por lo cual es llamada Stella Maris, estrella del mar. Así como los marineros confiaban en la estrella para guiarse y llegar a su destino, la Virgen es la estrella que nos lleva al puerto seguro, que es Cristo. Sí, Cristo es el puerto seguro. Tierra firme, como dicen los navegantes. Lectura de la profecía de Malaquías, capítulo 2, versículo 1 a 5. Ay de los que traman el crimen y planean pérfidas acciones en sus camas. En cuanto apunta el día las ejecutan, porque tienen poder, desean campos y los roban, casas y se apoderan de ellas, oprimen al cabeza de familia y a los suyos, explotan al ciudadano y sus bienes. Por tanto, esto dice el Señor: yo también tramo contra estas gentes un mal del que no se podrán apartar el cuello y no andarán con la cabeza alta, pues serán malos tiempos aquellos. Aquel día le dedicarán una sátira, se cantará una elegía que diga: estamos totalmente perdidos, pues se reparte el lote de mi pueblo. ¿Cómo se volverá hacia mí para restituir nuestros campos que ahora está repartiendo? Por ello no tendrás quien te eche a suerte un lote en la asamblea del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 9. No te olvides de los humildes, Señor. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? No te olvides de los humildes, Señor. En su soberbia, el impío oprime al infeliz, lo enreda en las intrigas que ha tramado. No te olvides de los humildes, Señor. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia: no hay Dios que me pida cuentas. No te olvides de los humildes, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. No te olvides de los humildes, Señor. Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. No te olvides de los humildes, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 14 a 21. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no los descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías: miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará. Nadie escuchará su voz. Por las calles, la caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria
En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. No quebrará la caña rota, no apagará la mecha humeante. Queridos hermanos, hermanas, desde que existe el mundo, siempre ha habido personas que han buscado abusar de los demás y sacar provecho de ellos, y sacar tajadas, mejor dicho, el beneficio personal, el lucro. La Sagrada Escritura condena estas acciones y habla sobre las consecuencias de estas conductas, tales como invasiones enemigas y deportaciones. Hoy este pecado se sigue presentando y la sociedad proclama que se promueva la justicia y la igualdad. Los injustos de ahora son aquellos que promueven el trabajo ilegal, la evasión de impuestos, el favoritismo, la usura y la otra forma de apropiación de los que no nos pertenecen. Ver cómo crece el número de investigados por la justicia nos da el derecho de esperar que se ponga freno a la codicia de riqueza y poder. Sin embargo, parece que este deseo prevalece sobre el sentido de la justicia en muchos servidores públicos y privados. Por su parte, el pasaje del Evangelio en el que se manifiesta el plan de los fariseos de matar a Jesús por sus afirmaciones, según ellos, contrarias a la ley, ofrece al evangelista la oportunidad de detenerse en la profecía de Isaías sobre el siervo de Dios, que es cumplida con mansedumbre, incluso ante las amenazas de muerte, para dar tiempo a la conversión. No quebrará la caña rota, no apagará la mecha humeante. Esta es una invitación a renunciar a las conductas agresivas e impulsivas para asumir una actitud de mansedumbre donde primen el respeto y el amor en todas nuestras relaciones humanas. ¿De qué manera estamos obrando? Sí, ¿de qué manera estamos obrando? Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre. Virgen del Carmen bendita, Santa María, Madre de Dios, Virgen del Carmen bendita, ven en nuestra ayuda. Entonces, sabemos cómo Simón Stott es el que propaga esta bella advocación de la Virgen del Carmen. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Lucas capítulo 1, versículo 28. Ilumina, Señor, nuestras mentes para descubrir lo que quieres de nosotros y para ver el camino que debemos seguir para encontrarte a ti. Mira nuestra debilidad, nuestros rencores y desánimos, errores y pecados, y bórralos con el fuego de tu amor, para que seamos dignos miembros de tu iglesia. Amén. ¿Qué dice el texto? No olvidemos que también se propone el texto de Zacarías capítulo 2, versículo 14 a 17.
Regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti. El pasaje de Zacarías, profeta jubiloso, profetiza, más bien es Zacarías profetiza el jubiloso acontecimiento del nacimiento del Salvador. Grita de júbilo, alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Hija de Sión es uno de los nombres que se le daban en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, ¿no? En referencia al monte Sión, centro de la historia de la salvación. Cuando en la Anunciación el ángel saluda a María diciéndole, alégrate, llena de gracia, la Virgen está representando al nuevo pueblo de Dios. Por eso, hija de Sión es también uno de los títulos que se dan a Nuestra Señora, invitada por Dios a una gran alegría que expresa su papel extraordinario de madre del Mesías, convirtiéndose en la mujer que desde antaño veneraban los ermitaños del monte Carmelo, sin conocer su identidad, pero sí su misión de convertirse en la madre del Redentor. Señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mis madres y mis hermanos. Mateo capítulo 12, versos 46 a 50. Mateo presenta a Jesús designando a los que son su nueva familia. Estos se caracterizan por la escucha de la palabra de Dios y su cumplimiento. Dios habita en medio de su pueblo, mediante su palabra, sus acciones. Sí, Dios habita en medio de su pueblo, mediante su palabra, sus acciones salvíficas a lo largo de la historia, pero de manera excepcional en la persona de su Hijo, para meditar. Zacarías motiva al pueblo a celebrar con mucha alegría el hecho de que el Señor quiera morar en medio de él y que lo haga a título personal, eligiéndolo como su morada. El anuncio profético es buena noticia porque produce en los oyentes la experiencia de la alegría, el júbilo y el regocijo. Pero mayor aún es cuando los que no cuentan escuchan y ven una mano que apunta hacia ellos, los oyentes de la palabra, como los verdaderos miembros de la familia de Jesús. La comunidad creyente celebra en la acción litúrgica la presencia del Señor en medio de ella, a través de la palabra y de la Eucaristía. Esta acción litúrgica debe estar marcada por la alegría del encuentro con el Señor en medio de ella y de su palabra, que se deja oír mediante los textos de la Sagrada Escritura. María ha sido ese modelo de alegría ante la acción de Dios en ella y por medio de ella, así como modelo de escucha atenta y dispuesta a cumplir su voluntad. Las palabras de Jesús no fueron ningún desaire para su madre. La Virgen Santísima, a primera vista, puede parecer un rechazo o un desprecio hacia María, pero hay que advertir que se trata de uno de los halagos más bellos a la Virgen María. El Señor le dice que la que le busca fuera del recinto no es solo quien lo ha engendrado, sino quien más se ha destacado por cumplir la voluntad de Dios. Ahí está, resalta, ¿no?
está resaltando que María, sobre todo, pues se ha destacado por cumplir la voluntad de Dios. Es como darse cuenta de que no hay que reducir a su madre como a un simple hecho biológico, sino que ella es el ser más excelso de la creación, la mujer que mejor ha obedecido a Dios, reflejándolo en su incondicional fiat, hágase. De este modo, cualquiera que pretenda ser madre, hermano o hermana de Jesús, tiene que serlo primero por el fiel cumplimiento de la voluntad de su Padre que está en los cielos. Cristo quiere que seamos sus verdaderos hermanos o madre, pero distinguiéndonos principalmente por nuestra docilidad al Padre. Todos deseamos tener el beneplácito del Señor, que Él nos mire y nos diga que nos conoce, porque cumplimos la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos su voluntad? En nuestro deber diario, según nuestra condición de vida, en los mandamientos, en hacer el bien, en transmitirlo a los demás y vivir de cara a Dios. María, antes de concebir a Dios en su seno, lo concibió en la fe. Dicen los santos padres que Cristo elogia a su Santísima Madre en este pasaje para elevarla más aún, sobre todo parentesco meramente humano, a la maternidad espiritual. Todos estamos llamados a ser cercanos a Jesús, familiares, parientes, pero sobre todo hermanos, porque con el bautismo hemos sido recibidos en adopción divina y Él nos ha rescatado con su muerte para hacernos hermanos. María es una persona muy importante en la misión de Cristo y en ella nosotros estamos llamados a ser piezas claves para la continuación de la misión de Cristo en el mundo. Por este motivo, no podemos ser extraños o ajenos al Señor, pues no nos sentiríamos interpelados con el encargo, por ejemplo, de ir y proclamar el Evangelio a todas las naciones. Hay que conocer, amar a Cristo como un hermano, hermana o madre. Solo desde el amor los lazos humanos divinos se fortalecen. Para reflexionar, la presencia del Señor en medio de la comunidad, especialmente en la celebración eucarística, nos llena de alegría. Somos una comunidad cumplidora de la voluntad de Dios. Y ahí, para reflexionar, Padre Santo, tú que manifestaste en Cristo, tú que te manifestaste en Cristo, para que nos reconociéramos como hermanos, hijos tuyos, concédenos la gracia de comprender que el mejor modo de comportarnos como miembros de esta familia santa es cumpliendo la voluntad. Sí, cumpliendo la voluntad de Dios. Es haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea Señor. Nuestra Señora del Carmen, compañera de camino de la Iglesia Sinodal. Alrededor del siglo XII, un grupo de ermitaños inspirados en el profeta Elías se retiraron a vivir al Monte Carmelo, considerado el jardín de Israel. El término Carmelo deriva del hebreo Carmel, que significa jardín de Dios. Los ermitaños construyeron en medio de sus celdas una iglesia
dedicada a la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Este grupo dio origen a las órdenes religiosas carmelitas. Según la tradición, el 16 de julio de 1251, es decir, siglo XIII, San Simón Stone, superior general de la orden, se encontraba haciendo oración cuando la Virgen se le apareció y le entregó el hábito que llevarían los carmelitas como distintivo y el escapulario del cual la Virgen dijo: quien muera con él no padecerá del fuego eterno. Aunque el escapulario fue dado a los carmelitas, al pasar los años, muchos laicos fueron sintiendo el llamado a vivir de una forma más comprometida la devoción a la Virgen. Es por eso que muchos papas, santos y teólogos han explicado que quien tenga la devoción al escapulario y lo use, recibirá de María Santísima a la hora de la muerte la gracia de la perseverancia sin pecado mortal o la gracia del arrepentimiento. El escapulario es para los devotos señal de compromiso cristiano, siguiendo el ejemplo de la Virgen Santísima. Representa nuestra decisión de seguir a Jesús por María, viviendo nuestra propia vocación. Así, en los momentos de tentación, si tomamos el escapulario en nuestras manos e invocamos la asistencia de la Virgen del Cielo, ella nos guiará hacia su Hijo para que permanezcamos salvos. Patrona de los viajeros, transportadores, marineros y conductores. La devoción a Nuestra Señora del Carmen surge desde antes del siglo XVIII. Los marineros en diferentes partes del mundo confiaban su rumbo a las estrellas. De aquí la analogía con la Virgen, quien como estrella del mar nos guía, protege y rescata de las aguas difíciles de la vida, conduciéndolos hacia el puerto seguro que es Cristo. En Colombia, desde mediados de 1858, es decir, siglo XIX, siglo XIX, se le rinde tributo a la Virgen del Carmen como patrona de los lancheros e inspira el fervor de los marineros y pescadores como el santo faro de amor del navegante del océano. Como compañera de camino ha sido de especial devoción en los conductores, transportadores y viajeros en general. María, compañera de camino de la Iglesia sinodal. Nuestra Señora con su humilde coraje, es la protectora de sus hijos, la defensora de los oprimidos y los necesitados, la guía y compañera de camino de la Iglesia. Por eso, como mujer de esperanza, la Iglesia de Cristo se confía a su intercesión para que con su dulce amparo en el camino de la sinodalidad nos ayude a hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Como Iglesia Católica estamos comprometidos de lleno en el sínodo de la Iglesia Universal, que convocado por el Papa Francisco y que tiene como lema: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Este sínodo se desarrolla por fases: la fase diocesana, la continental y la universal. Sí, sínodo es hacer camino juntos. Jesús nos enseñó
cómo caminar, se hizo camino para que llegáramos a la verdad y a la vida. Sin embargo, el Señor no quiso que camináramos solo y nos dejó a María como compañera de viaje. Ella es modelo del creyente, de oyente de la palabra, de discípula y misionera. Por tanto, es mujer sinodal. Virgen María, Madre del Carmelo, acompaña nuestro caminar. Sí, acompaña nuestro caminar. Ven en nuestra ayuda. María, mujer sinodal. Nuestra Señora del Carmen es una mujer que hace camino con otros. No está aislada, muda, sola, sin relacionarse con nadie o solo con Dios. Ella está siempre con los discípulos de su Hijo, indicando el camino para regresar o conducirse hacia Él. Está acompañando a la iglesia en el gozo de la gloria, en la oración y en el sufrimiento. Nuestra Señora está junto a la humanidad, humilde y cercana, como madre protectora que siempre aconseja desde su experiencia de fe, pues ella supo sintonizarse armónicamente con el plan de Dios. Por eso, la encontramos en el Evangelio como la mujer de la escucha, la oyente dócil de la palabra, que es capaz de preguntar cómo se realizarían los designios de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Y luego se dispone para participar en el plan de la salvación y recibe en plenitud la gracia del Espíritu Santo, que la capacita para hacer camino con otros. Como mujer sinodal, María está atenta a la realidad, se da cuenta de las cosas y actúa con prontitud para que no falte la alegría, expresándonos: hagan lo que Él les diga. Juan 2, verso 1 al 12. Recuerden, contexto de la boda de Caná. De esta manera, Nuestra Señora del Carmen conduce a la iglesia sinodal para que abramos los ojos y los oídos para atender las situaciones por las que pasa la sociedad y que nos muestra el Espíritu Santo. María, que acompaña a los viajeros, a los marineros, a los conductores y transportadores, nos recuerda que ella es la mujer que ofrece al mundo lo mejor que tiene su Hijo, y que cada uno de los bautizados debemos mostrar el rostro de Jesús a quienes lo conocen poco o no lo conocen. Por eso debemos acuñarlo en nuestro ser, para que nuestra fe sea renovada y consecuente con el misterio de amor de Cristo. El Señor nos bendiga y nos proteja en nombre del Padre y Santo. Amén. Bendiciones para todos.